La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. En los viernes es tema de salud. Vamos a hablar de neurocirugía, pero de salud en sentido general, porque el próximo día 7 es el Día Mundial de la Salud. Nos acompaña el doctor Roberto Sánchez, él es neurocirujano, pero es político, él es presidente del Frente de la Seguridad Social del PRM, es el que ha escrito todo lo que en los programas de gobierno del PRM se trata de la seguridad social, es de la autoría del doctor Sánchez. Buenos días. Además es académico, economista de la salud, investigador y tiene maestría en gestión de salud y de seguridad social. Es decir que con muchas cosas que hay que hablar con el doctor. Bienvenido, doctor Sánchez. No, gracias por haberme invitado en un día tan significativo. Nosotros hemos estado a través de los años viniendo aquí, el Día Mundial de la Salud. Hago un periplo todos los días 7 para poner al país al tanto de la situación del Sistema Nacional de Salud. ¿Y cuál es la situación, doctor? Porque hay quejas de que no se terminan las remodelaciones de los hospitales, de que hay ausencia de medicamentos, pero también hay cuestionamiento a los médicos. Dicen que no cumplen con la cantidad de pacientes que deben atenderse. ¿Cuál es la situación de la salud pública en República Dominicana? Lo que voy a decir no va a caer bien por muchos lugares, ¿verdad? Pero lo tengo que decir, porque nosotros tenemos una misión diferente, y eso es independientemente de lo político. La situación de la salud en el momento actual es muy precaria. Es en una situación de estancamiento y en algunos casos de retroceso. Es decir, no ha mejorado y no ha estado de acuerdo a tono con todos esos planes que usted escribió, que usted sugirió, el plan que se programó. ¿A qué usted cree que se ha debido? No se ha seguido programa de gobierno, evidentemente, porque un funcionario que tú designas, que no tiene nada que ver con los planes y políticas de un gobierno, no puede interpretar ni puede hacer nada porque no está compenetrado con eso. ¿Y no se le pasa el programa de gobierno y el compromiso asumido en ese programa a los votantes una vez asume el funcionario en cuestión? Claro. No se produce un encuentro, una reunión, pero observe, no se trazan líneas. Sí, pero nadie llama la atención sobre el seguimiento del programa de gobierno. Nadie llama la atención sobre eso, en ningún lado. Doctor, pero se dice también que el presupuesto de salud es muy bajo. Pero sí, eso bueno, a eso vamos ahora. Pero antes que nada, yo quiero decir que ser como he sido, vivir como he vivido, ¿verdad? Tener ideas propias, realizar proyectos de vida, ¿verdad? Como este, que es una misión. Hacer los programas de gobierno, ser crítico cuando se presenta la situación. Eso no me ha facilitado las cosas, pero me ha permitido ser, que es lo más importante. Lo más importante en la vida. No, con razón, a usted no lo ha nombrado en ninguna posición. Sí, pero para mí eso no tiene. No, eso no tiene importancia para mí por lo que te he dicho, por mi filosofía de vida. Esto no es un trabajo, esto es una misión. Nosotros tenemos más de 20 años en esto. ¿Y qué hay que hacer, entonces, doctor, para mejorar la salud? Continuar con todo esto es lo que vamos a hacer. ¿Qué hay que hacer para mejorar la salud? Bueno, mira, tú sabes que el día 7 de julio, el día 7 de abril es el Día Mundial de la Salud, ¿verdad? Entonces, esa situación post-pandemia trastornó todos los objetivos de desarrollo sustentable. Trastornó todo y ha provocado retrocesos en algunos países. Estancamientos y retrocesos. Aquí, y no encontró bien tampoco, imagínense. Así es decir, el insumo que se encontró la pandemia era mejorable. Claro, pero ya la pandemia pasó. Claro, esa no es la excusa. Ya la pandemia pasó, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo encontramos el Día Mundial de la Salud. El Día Mundial de la Salud lo encontramos con un retroceso en la inversión en salud, en el gasto público en salud. Según un estudio que yo tengo, nosotros tenemos 42 años con una inversión del PIB en 1.8, que varía de 1.8 a 2.2.
Durante la pandemia eso subió a un 3.2%, pero fue por la pandemia. Pero, oh sorpresa, para este año en el presupuesto nacional es 1.8 la inversión en salud. Muy baja. Extremadamente baja, porque en el promedio en América Latina es de 4.5%. Ahí caemos, entonces, ahí caemos en la reforma La fiscal. reforma fiscal. Sí, sí. Entonces, con esa inversión es imposible. Todo lo que ustedes oyen de que cobertura universal y todo eso es una quimera. Porque la cobertura universal tiene dos acepciones. Una acepción subjetiva, que es la que nos dicen que tenemos 5 millones de afiliados en el subsidiado, que tenemos 3 casi millones en el contributivo. Eso es subjetivo. Lo objetivo tiene que ver con la inversión en salud, que satisfaga las necesidades de esos afiliados. Y eso está muy lejos de ser. Porque eso agravado con la inflación que estamos teniendo, ¿verdad? Y más la inflación en salud, que la inflación en salud es 4 veces más alta que la inflación general. Es decir, que se multiplica la inflación general por la inflación en salud. Y además tenemos el alza del dólar, ¿verdad? Todo eso ha agravado el suministro de las atenciones. ¿Por qué? Porque el gasto más grande que tiene el sistema en la parte de salud se refiere al gasto en medicamentos. ¿Y cómo están los medicamentos? Están por las nubes. Jacqueline sabe Entonces, de eso. Cuando tú revisas el salario promedio de un trabajador, que es, si mal no recuerdo, es 25,000 pesos, ¿verdad? Va a subir a 29 en enero. Va a subir a 29, 25,000 pesos. Cuando tú sabes qué es lo que la cobertura que en salud que tenemos, son unos cuantos miles de pesos. Entonces, todo eso. Ahí vi un artículo de Arismendi Díaz Santana. Sí. ¿Lo viste? De una hija que él internó, que tuvo que operarse. Sí. Y aún con seguro él tuvo que pagar como 200 y pico mil pesos. Sí. En la clínica. Pagó 3.5 veces el copago que te da la ARS. 3.5 veces más. Entonces eso se llama... Perdón, lo que dice que el gasto de bolsillo aquí es más grande que lo que cubre. Claro, pero eso es insostenible. Sobre todo porque Arismendi pudo pagar eso, pero pídale a una persona que gana 25,000 pesos que pague eso. ¿Qué tiene que hacer? Entonces, eso es insostenible. Eso Arismendi lo dice con mucha razón. Hemos retrocedido al 2000, en que los pagos directos era todo. Te tenía que pagarlo todo. Entonces, ahora, doctor, dentro del partido, ¿cómo funciona la lógica? Una vez el partido se instala en el gobierno, hacen como han hecho otros que se olvidan del partido, se olvidan de los programas de gobierno, no se hacen reuniones internas, porque debería haber un seguimiento. Primero, un monitoreo de cómo está la salud, en este caso de la salud, pero cómo está con relación a las promesas que se hicieron y a los cambios que se iban a hacer. El tema del 1.8, a menos que se hiciera una reforma fiscal con ese objetivo, para aumentarlo a un 4 o no sé a dónde, pudo haber habido una dinámica, pero también debieron tener un plan de trabajar con lo que había. Y usted reconoce que ha habido un retroceso. Y entonces no ha habido ese seguimiento interno, ni hay voluntad interna política para revisar lo que se está haciendo. No hay seguimiento de ningún tipo. No hay seguimiento, porque incluso los funcionarios de la salud no son técnicos de la salud. Entonces no está organizado. Son muy buenos profesionales, pero no son técnicos de la salud. Entonces, no están compenetrados ni con la política de salud, ¿verdad? Entonces, eso es otra cosa terrible. Ese es el resultado de llenar el Estado de funcionarios incompetentes que no están en esto. Son muy buenos profesionales, pero no dominan estos asuntos. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Digamos que el gasto de bolsillo que se había reducido algo, andaba por un 45%, ya está por encima del 50% nuevamente.
un retroceso. Ya tuviste el llamamiento de Arismendi Díaz Santana. Estaba que echaba está que esta chipa en ese, en ese Pero como artículo. dice, él puede pagarlo, pero si le toca a un Sí. empleado clase media, bueno, Media, pues, no. Entonces, estamos regresando, todo se ha desvirtuado, todo está en una situación de calamidad. Tengo que decirlo, no puedo venir a tapar las cosas. ¿Es un problema de gestión, doctor, o es un problema también que la ley de seguridad social hay que modificarla? Hay que modificar las dos. La ley de seguridad social había que modificarla en el 2010. Y yo emprendí una lucha terrible para Sí, eso. hace 15 años. Sí, y me encontré muchos problemas con eso. Me he encontrado problemas con todo este tema de salud y de seguridad social, ¿verdad? Pero no se hizo. Pero la ley 4201, que son grandes logros, cuando estábamos en el PRD, grandes logros, la 4201 y la 8701, todo eso está obsoleto, todo eso está trastornado. Debíamos hacer nuevamente una reforma y cambiar este sistema de salud. Este sistema de salud fue implantado por la globalización, que por suerte ahora está de capa caída, ¿verdad? Pero los europeos se salieron de esa globalización de la salud en los años 90. Inglaterra y España, Finlandia, Suecia, Dinamarca, implantaron un sistema, sobre todo que salió desde Inglaterra, en que todo está cubierto, sin copagos. Copagos tienen 2 o 3 cosas: los servicios sociales, los servicios oftalmológicos, mínimos copagos. Pero tú te imaginas lo que son. Los medicamentos tienen un copago, pero es mínimo. Después el Estado cubre todo. Eso es lo que se llama un sistema universal, basado en impuestos. exacto, ahí vamos. Tenemos que resolver este problema aquí. Se llevará yo no sé cuántos años, porque ustedes saben cómo es la dinámica de este país. Sí, pero un día para terminar, un día hay que comenzar. Vamos, Claro, pero tenemos aquí, Ramón, un mini estado profundo, que es el que, el establishment, que es el que mantiene. Se necesita no solo voluntad política, se necesitan otras cosas para que poder cambiar todo esto. Porque si no, vamos camino a una gran crisis cuando haya que dar las pensiones a más de 100,000 trabajadores, a más de 1 millón de trabajadores. Dije 100,000, más de 1 millón de trabajadores. Cuando eso llegue, que está casi aquí ya, está casi aquí, tendremos una gran crisis en esto. Entonces hay que tomar decisiones con esto. Vamos a una breve pausa, doctor. ¿Cómo no? Y reenganchamos de nuevo en pocos minutos. Esta mañana en Telematutino 11 estamos conversando con el doctor Roberto Sánchez. Él es neurocirujano, preside el Frente de Seguridad Social del Partido Revolucionario Moderno, es académico, también es economista de la salud, investigador y tiene una maestría en gestión de salud y de seguridad social. Doctor, un tema pendiente, muy pendiente, que se ha escrito y se ha hablado, algunos afirman, pero ya eso existe y está implementado, pero uno dice, ¿pero dónde y cómo? El tema de la atención primaria. Algunos dicen, sí, la atención primaria en los centros hay, y de hecho habrán algunos, pero no es la puerta de entrada al sistema y está muy lejos de serlo. Sí, no se ha implementado la estrategia de atención primaria. Mira, la atención primaria surgió, ya tiene 42 años que eso se aprobó en Alma Ata, firmado por 134 países y más de 6 Organización Mundial de la Salud, PNUD, todos los organismos del mundo firmaron eso. Y algunos, una gran mayoría de países la están implementando. No ha sido posible implementar eso en la República Dominicana. Y está en la ley de la seguridad social. Está en todas partes. Entonces, el presidente Luis Abinader tiene el santo de cara, porque en todos sus discursos, él ha dicho en todos sus discursos que la atención primaria es el legado que él va a dejar. Y yo le digo ahora, tiene todavía una oportunidad de hacer algo, porque no se ha hecho nada. No se ha hecho nada. Pero por lo menos hay centros de atención primaria construidos. Sí, pero tú sabes cuántas unidades de atención primaria se necesitan en la República Dominicana para proveer lo que hablamos ahorita, la cobertura universal.
se necesitan 7.000 unidades de atención primaria. No, para eso no No, va. y además que 7.000 sean unidades abastecidas de medicamentos, de Exactamente. equipos, Entonces, de ¿Se han profesionales. hecho cuántas? ¿Como 200, No, 300? hay 1.700. 1.700. 1.700. Pero de esas 1.700, la gran mayoría están inhabilitadas y no tienen acceso, no tienen el problema más importante, que es los medicamentos, ¿verdad? Entonces, nosotros hicimos un estudio y se lo enviamos al presidente, no sé si lo habrá visto, donde con todos los cálculos, todo un plan para implementar el sistema de atención primaria en la República Dominicana, con todos los cálculos económicos, con la precisión que nosotros sabemos hacerlo, con el rigor y con la disciplina, ¿verdad? Y ese estudio indica que se necesitaban 374.000 millones. ¿Y de dónde va a salir ese dinero, doctor? Porque Ya hay que no, ver. la esperanza era que saliera de la reforma. Y no, y no estaba contemplado ese monto tampoco. No. El doctor dice... No, pero si de ese monto, si lo dividimos en la mitad, porque hay que ser realista, ¿verdad? 374.000 millones equivale a un 5% del PIB. Que si se hubiese dado seguimiento a la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, hubiese estado ahora en más del 6%. Doctor, dice un amigo televidente, experto en la materia, que aquí no es un tema de ley de salud o de seguridad social. Lo que pasa es que la ley aquí no se aplica. Y que los países ricos también pueden tener salud universal, también con déficit, pero porque tienen los recursos. Y la República Dominicana no tiene los recursos. Sí, y Cuba tiene recursos. Cuba, esa es la pregunta que yo le hago a ese amigo televidente, que es muy conocido, ¿verdad? La pregunta que yo le hago es si Cuba tiene recursos. Y Cuba tiene uno de los mejores sistemas de salud, si no el mejor, Bueno, pero de toda América esa es Latina. otra cosa. Y ahí sí es verdad que no hay cuarto. Entonces, si se hubiese implementado... ¿Y qué lo explica? Pues entonces replique ese modelo aquí. Entonces no No, necesitaremos los 300 y pico millones la de millones que usted está atención del diciendo. Estado en el gasto social, específicamente en el gasto en salud. No es posible que un país que es la principal economía del Caribe, con un desarrollo increíble, que ahora nos están diciendo que somos un modelo, ¿verdad? Con un crecimiento económico de más de 50 años. Doctor, pero, no es posible que no se haya podido. Pero si usted dice que, y lo comparó con Cuba, y usted dice, ahí sí no hay cuarto. Entonces, ¿por qué usted no hizo un modelo como el de Cuba sin cuarto para que funcione aquí porque no tenemos los cuartos? No, yo hice un modelo, como no habían los cuartos, hice un modelo que es el modelo más viable. Porque yo le dije, presidente, no hay cuartos, porque ya la reforma fiscal se cayó. Como no hay cuartos, tenemos que buscar una vía. No podemos seguir haciendo lo mismo, ni podemos quedarnos estancados. ¿Y cuál es la vía de hacerlo sin recursos? ¿El estilo Cuba? No. Dígame cómo. Aquí, en el capitalismo. Ajá. En el capitalismo, ¿Cómo, entonces? la fórmula es mediante alianza público-privada. Y eso funciona en varios países de América Latina. En Inglaterra, por ejemplo, pero puedo compararlo con los países de América Latina, ¿verdad? No, pero usted mencionó a Cuba, entonces usted se está contradiciendo. No, porque Cuba es un país socialista. Ah, pues entonces no me lo compare. Entonces no me diga a mí que es un tema de que Cuba puede hacerlo y lo hace muy bien y lo hace sin recursos. Pero usted me dijo que si cómo lo íbamos a hacer sin recursos. Dice el señor, ¿verdad? Que no hay cuarto para eso. No hay cuarto para eso, pero hay ideas de cómo hacerlo. La idea propuesta fue que fuera mediante alianza pública-privada. Estimular al sector privado a invertir en eso, que fue lo que hizo Inglaterra cuando se salió de la globalización, ¿verdad? Estimuló al sector privado. El sector privado instaló unidades de atención primaria en los cuatro integrantes del Reino Unido: Gales, Escocia, Inglaterra, etc. Y eso ha funcionado a la perfección. Lo mismo sucede en España. Ha funcionado ahora. No se puede comparar una economía socialista con una economía pues entonces capitalista. el ejemplo no debió ser, no debió ser Cuba, entonces el ejemplo. Claro, que me enfoquen, que estoy aquí, hello. Sí, porque en un país socialista la distribución de los cuartos, De los recursos. sí, de los recursos, prioriza a la gente. Entonces Cuba invierte un 8% en salud. ¿Cómo le cae eso? Cuba invierte un 8% en salud, sin un chele.
Y nosotros estamos invirtiendo ¿cuánto este año? 1.8% del PIB. Entonces quiere decir que se puede. Ahora, haciendo lo mismo, no vamos a llegar a ningún lado. Tiene que haber una innovación. Es lo que nosotros hemos hecho, innovar, ¿verdad? Porque ya vemos que las cosas no dan resultado. Si no hay cuarto para la reforma fiscal, que era la esperanza para resolver ese problema, pues vamos a buscar otra forma de hacerlo. La he propuesto, pero todo el mundo ha hecho caso omiso. En el partido nadie hace caso a eso. Nadie está en esto. ¿Y en qué está el partido? ¿En presentar sí, candidaturas? en campaña. Esa es una buena pregunta. No, el partido está cerrado. El partido está cerrado. Ahí nadie hace ningún tipo de actividad ni hace nada. Bueno, hubo un seminario la semana pasada, pero actividad política no hay. En un partido que está en el gobierno, usted pasa por ahí, por ese partido, y lo va a encontrar la puerta cerrada. Ahí no se recibe a ningún dirigente. Ahí no se ¿Pero escucha. cómo? ¿Y el presidente, la secretaria general? ¿Dónde están? ¿Y el secretario de organización? ¿Dónde están? Bueno, pero imagínese usted, la secretaria general, que es mi amiga personal y la estimo mucho y la quiero mucho, ¿verdad? Esta es la alcaldesa. No puede hacer tantas cosas. Pero el presidente del partido es el ministro administrativo de la presidencia. No puede ocuparse de eso tampoco. Entonces, así es que andan las cosas. Pues puedo decir, si decir esto ofende, pues es la realidad porque todo el mundo lo sabe. Pase por ese partido ahora para que usted vea cómo está cerrado. ¿Qué le parece? Increíble. Doctor, y hablando un poquito ya de su especialidad, Sí. ¿cómo son los avances? Y ya en su ejercicio profesional, ¿qué casos usted trata? Digo, obviamente, Bueno, usted abría el cerebro sí. y sacar tumores. Sí. Mira, yo tengo varias especialidades. Yo no soy no solamente neurocirujano, soy neurocientista. Eso quiere decir que domino varias especialidades dentro de la especialidad, ¿verdad? Y nosotros hemos estado también desarrollando una campaña a lo largo de los años en relación con un tema muy importante y que está cobrando mucha importancia en la República Dominicana, que es en Estados Unidos y en Inglaterra es la tercera y la segunda causa de muerte: Alzheimer, demencia. Y entonces le voy a tirar esta bomba a ustedes ahora aquí en el estudio. Todos los medicamentos de Alzheimer no funcionan. ¿No funcionan porque es degenerativo o no funcionan porque no funcionan porque son ineficientes, no se ha visto resultado con ellos, no logramos avance con los pacientes con demencia. Que un paciente con demencia con Alzheimer, Sí, tomarse el medicamento y no tomárselo es lo mismo. es lo mismo. Porque ni logramos detenerla, ni se recupera nada. Entonces, fuera todos esos medicamentos. Lo que está primando ahora es un nuevo concepto, ¿verdad? Un nuevo concepto. ¿Y en qué consiste ese nuevo concepto? Está específicamente para Alzheimer, pero yo tengo un programa que lo implemento en todas las personas que tengan trastorno cognitivo, porque el trastorno cognitivo es el antesala de la demencia. Los trastornos cognitivos son el déficit de la memoria de trabajo, ¿verdad? El déficit de la atención, el déficit para crear ideas, la memoria, la ideación, el tono afectivo y sobre todo la creatividad. Todo eso se pierde cuando se va perdiendo. Esos son los indicios que estamos hablando y no recordamos la palabra. Queremos decir una palabra, pero no la recordamos. Y entonces, ¿qué usted hace en esos casos? Eso se llama déficit cognitivo. Ay, leve. En ese momento se puede revertir con el nuevo concepto. ¿Y cuál es el nuevo concepto? El nuevo concepto hay un doctor en Estados Unidos, el doctor Dean, que implementó un estudio hace 5 años con 2 pacientes. Dame para decirle el nombre de los pacientes, porque estos nombres son unos nombres complicados. Pero no se apure, vaya. ¿Dónde fue que lo puse? Aquí está. El doctor Dean, no, porque hay que hablar ¿verdad? Con propiedad. Con propiedad, sí. Con argumentos. El doctor Dean Ornish hizo un estudio a 5 años con voluntarios y llegó a la conclusión de que el cambio en el estilo de vida
es la solución al problema. El cambio en el estilo de vida, a través de los 5 años se demostró en el estudio que no solo detiene la demencia y el déficit cognitivo, sino que logra retrocederlo. Asombroso todo esto. ¿Y cuál es ese estilo de vida, doctor? Sí, pero te digo que... Diga los elementos, pero yo tengo por lo menos. yo tengo ese programa con mis pacientes por más de 4 años ya. ¿verdad? ¿Y ha visto resultados también? Mira, los resultados son difíciles. Tengo una paciente en Puerto Rico que un día me sorprendió, me llamó como a los 6 meses y me dijo que el familiar que ella tenía estaba recordando nombres pasados que ya no los recordaba. Ajá. Tengo esa paciente, tengo un problema con todo esto, es la disciplina. Las personas te cogen los tratamientos, se van donde otro médico, cambian de médico, porque como no ven resultados, cambian de médico, ¿verdad? Porque los resultados... ¿Pero en qué consiste ese cambio de estilo de vida? ¿Cuáles son algunos de los factores que Bueno, debemos aplicar para que sí. nos ayude con Mira, el tema? lo primero es que uno debe medir, se mide mediante un test, ¿verdad? Aquí te traje un modelo de ese test, ¿verdad? Vamos a ver, míralo aquí. Hay 2 tipos de test. Perdón, mira ese. Ese es un test para personas que son... Hay 2 tests, uno para personas que sin formación, ¿verdad? Y hay otro test que es para personas como ustedes que tienen mayor formación, ¿verdad? Ese es el que le aplicamos a ellos. Entonces uno ubica las áreas donde están los trastornos cognitivos. El problema de la memoria de trabajo, por ejemplo, ¿verdad? La memoria de trabajo es que tú estás en tu trabajo sentada y estás calculando y tienes un cálculo de un número y te pasas unos minutos, te pasan un café y cuando vienes a trabajar nuevamente no te acuerdas. Hay un problema de atención ahí, pero también. Pero entonces eso se mide con eso. Entonces se instala el cambio en el estilo de vida. ¿Qué significa el cambio en el estilo de vida? ¿Qué significa? Significa un cambio radical en la forma de vida de la persona. Lo primero es que se instala una dieta tipo vegana, ¿verdad? Sin carnes. Sin carnes. Todo basado más en vegetales. ¿Y la proteína entonces? La proteína, bueno, hay dietas más, la vegana es una dieta muy difícil que un latino lo asuma. Claro. Pero lo flexibilizamos comiendo pescado, ¿verdad? Y aumentando las fuentes de proteína, sobre todo los vegetales que tienen más proteína. 0 carne. ¿Y luego? La carne es lo que nos está matando. ¿Cómo va a ser? La carne, esa salsita que le echamos por encima, ¿verdad? Las grasas, ¿verdad? Sobre todo las grasas trans, como son esas margarinas y todas esas cosas, ¿verdad? Pero por otro lado, tenemos que la actividad física constante. No se puede dejar de hacer actividad física, Ramón, hasta que nos muramos, ¿verdad? Estamos en eso. Actividad física todo el tiempo. Estimular son algunas de las cosas, ¿verdad? Sí. Si no hay, la actividad física es todo. Es todo. El que hace actividad física se siente como me siento yo. Me siento de 15. Yo he hecho ¿Y el Es estrés? decir, es alimentación y actividad física. No, está también el control del estrés, como tú estás diciendo, ¿verdad? Vivir una vida más tranquila. Esta civilización está acabando con todos nosotros. Entonces habrá que mudarse del distrito porque estos tapones vuelven a uno loco y Sí, estresan tú mucho. sabes el estrés que se coge. Sí. Eso no tiene madre. Entonces, actividad física, la estimulación al sistema neurológico, ¿verdad? De las esferas cognitivas, estimularlas, ¿verdad? ¿Cómo? Aprenda un nuevo idioma, métase en una maestría, Aprenda a tocar un instrumento. Vaya a póngase a tocar un instrumento, a aprender música, ¿verdad? Todas estas cosas para estimular, ¿verdad? Porque como tú hablabas, ayer tú mencionaste una palabra en el programa, plasticidad neuronal. Esa es la diferencia. Antes nosotros pensábamos que se pensaba, hasta hace muy poco tiempo, que las neuronas, tú nacías con un número de neuronas y las neuronas se iban muriendo, ¿verdad? Y que ya ese déficit tú no lo cargabas para toda tu vida ya. Ahora no, ahora sabemos que con el tema de las células madres, que esa es una de las cosas que hacemos,
dentro del programa, estimular las células madres, ¿verdad? Si tú haces todas esas cosas, tú vas a disminuir dos sustancias que son las sustancias que causan el Alzheimer y las demencias. La beta-amiloide y la proteína tau, que son las que se interponen, ¿verdad?, entre las conexiones neuronales y no dejan que se transmita la información. Con esa dieta baja la placa amiloide y baja la proteína tau. Entonces ahí se explica por qué el doctor Dean ha tenido, y no es una falacia, hay un documental que yo les invito a todos a que lo vean, se llama El último paciente de Alzheimer. Ahí él presenta los dos casos y las pruebas, ¿verdad? Y yo me sentí muy bien, porque yo he tenido un caso que sí llevó bien todo eso, ¿verdad? Y que ha recuperado. Ya, perdí contacto con ellos, pero hace como un año me llamó para decirme, me estoy muy agradecida de sus servicios, porque el familiar que tengo está recuperando nombres. Doctor, qué pena tener esa música que nos tienen ahí, avisándonos que ya que ya el terminamos. tiempo se acabó. Muy agradecido de su participación y siga con su labor quijotesca. Si se Es quiere. una misión. Sí. Pero ya te dije, pero me permite ser, Ramón, pon atención a eso. Lo más importante en la vida es que tú te sientas bien contigo, con lo que tú haces y cómo tú llevas tu vida. Claro. Lo demás, Perfectamente, Gracias, doctor. señores. Gracias a ustedes. Hemos concluido ya nuestra labor de este viernes. Yo les recuerdo, propuesta semanal, 8 de la mañana. Bueno. Y nada, que tengan un feliz fin de semana. Bueno, un feliz fin de semana en compañía de Telesistema Canal 11. Hasta el próximo lunes, Dios mediante.